Muchas gracias, señor presidente. En mi oficina hemos estudiado desde hace días este tema del transporte y luego de estudiar pues detenidamente los distintos puntos de vista, los del gobierno y los transportadores, la primera pregunta que habría que responder es si ese paro fue un paro justo o no fue un paro justo. O sea, referido a esto, a si los reclamos que estaban haciendo los transportadores eran reclamos razonables o eran reclamos arbitrarios. Cualquiera que se detenga a mirar sobre esto encontrará que hoy, como está funcionando ese sector, está funcionando en unas circunstancias en que los camioneros se están empobreciendo y o arruinando. Esa es una realidad que está allí y que no se puede poner en duda. Ese negocio no está funcionando como debería funcionar, porque si una de las partes, que son los transportadores, se empobrecen y se arruinan, por supuesto que las cosas están muy mal. ¿Y por qué está sucediendo esto? Por una razón elemental, es que los costos de operar los camiones, los costos de transportar son superiores a los ingresos que esos compatriotas están teniendo. Ese es el punto de fondo. Ahora, ¿por qué son superiores los costos a los ingresos? Yo diría que aquí hay dos grandes razones, las dos en últimas imputables al gobierno nacional. De una parte, tenemos una de las gasolinas más caras del mundo, con unos impuestos, o una gasolina, no, unos combustibles mejor, con unos impuestos absolutamente abusivos, arbitrarios. Hace meses ya la Corte Constitucional le ordenó al gobierno del presidente Santos, le ordenó tomar una medida que baja los precios de los combustibles, porque una ley que se aprobó aquí se aprobó de manera inconstitucional. Esto por demanda del expresidente del Senado de la República, y sin embargo esa medida no se aplica porque el gobierno nacional ha convertido el precio de los combustibles en una manera de financiar lo que debería financiar mediante otros mecanismos. Tenemos también uno de los peajes más caros del mundo, y ya se está hablando incluso de empezar a cobrar peajes antes de que se construyan las vías, lo que constituye un abuso incalificable. Y tenemos unas carreteras que en muchos momentos son de pésimas condiciones, y no voy a entrar en más detalles, pero lo que quiero señalar es que esos costos altos de transportar obedecen a decisiones del gobierno. Cerca del 80% de los costos del transporte en Colombia los determinan las medidas oficiales, y agreguemos la fuerte devaluación del peso que en los últimos meses ha afectado también los costos de operar. Y de otro lado hay una sobreoferta de transporte de carga, particularmente en lo que tiene que ver con los carros mayores. Eso es una cosa sabida. Aquí lo acaba de reconocer el ministro, 15 o 20 mil vehículos que no deberían estar circulando porque están produciendo una sobreoferta que deprime los fletes y pone a los transportadores bajo el control de los grandes operadores de carga. Esa es la realidad con la que está funcionando este sector. Y de paso digo esto, esa sobreoferta tiene que ver con corrupción dentro del Ministerio de Transporte, porque como lo voy a mencionar al final, aquí se ha hecho una campaña macartista de satanización de los transportadores, ocultando cuidadosamente, señor ministro, que aquí no hay corrupción de yo con yo. En todos los casos, esos procesos de sobreoferta tienen que ver con violaciones a la ley que tienen como un cómplice inevitable a funcionarios del Ministerio del Transporte. Esta es la primera razón del paro, o sea, que el paro es justo. La segunda razón del paro tiene que ver con ¿qué? Con una cosa que es gravísima. Yo conocí, y aquí lo he mencionado, una carta del vicepresidente de Estados Unidos, del señor Biden, dirigida al presidente Juan Manuel Santos, exigiéndole meterle la mano al tema de la chatarrización con el propósito de acabar con el sistema de uno por uno, exigiendo aplicación del TLC en el sentido de dar libertad de ingreso de camiones a Colombia. Eso es lo que se está moviendo, eso es lo que viene ahí, y es lo que en buena medida en la práctica viene sucediendo. O sea, aquí lo que se está caminando con esto del TLC es generar la monopolización del sector, aplicarle al transporte de carga el modelo Transmilenio. ¿Qué es el modelo Transmilenio? Que donde antes había miles
de propietarios de buses o de medio bus o de dos buses o de unas busetas, eso se convierta, como es hoy en el caso del Transmilenio, la propiedad de un puñado de familias. Y esto es parte fundamental del asunto. Y yo llamo a los transportadores a tener los ojos abiertos, porque esa es la política que están imponiendo los TLCs, es la política que está imponiendo Estados Unidos y es la política que está viendo a ver cómo monta el Ministerio del Transporte, y que si no lo ha podido hacer ha sido por la resistencia de los transportadores colombianos. O sea que las razones son justas. Sigue otra pregunta, ¿y el paro es justo? O sea, ¿había que hacer el paro o no había que hacerlo? ¿Los transportadores fueron o no empujados hacia eso? Yo estoy convencido que fueron empujados hacia eso. Es que ¿cuántos paros van? Y se siguen arruinando, es que esto no es de cuentos. Aquí ha habido todo tipo de compromisos que el gobierno no ha cumplido. Y los transportadores, esos compatriotas, siguen aguantando hambre y siguen viendo cómo sus patrimonios desaparecen. Y el gobierno no los atiende. ¿Y qué más hacen? ¿Qué más hacen? Bueno, la Constitución y la ley garantizan en Colombia el derecho a la protesta. Y los propietarios tienen el derecho a no trabajar si las circunstancias económicas no les resultan juntas. Luego, aquí hay que decir una cosa con claridad: el paro es responsabilidad del gobierno, no de los transportadores, como se intentó aquí montar la teoría. No, los culpables, los transportadores, satanícenlos, aplástenlos. Además, no, hubo ese paro porque el gobierno nacional, y este gobierno, señor ministro, no empezó ayer, ya lleva 6 años. Y estos problemas vienen de gobiernos anteriores, pero se han agravado en este gobierno. ¿Qué pasó además? Y esto es particularmente mortificante. Yo tengo el convencimiento de que el gobierno no se sentó cuando empezó el paro, no se sentó a negociar con lealtad. Se sentó, como se dice coloquialmente, a tetear a los dirigentes del paro, a empujarlos, que es la táctica de siempre de todos los gobiernos en relación con los paros: cansar a la gente, dejarlos tirados al sol y al agua en las carreteras, hacer conversaciones interminables, inventarse todo tipo de estudios y de carretas con el propósito de que el paro se quiebre pues por cansancio y por fatiga y por pobreza, porque estos paros son supremamente duros para los ciudadanos que están en ellos. Y cuando los transportadores endurecen el reclamo, presionados por el gobierno nacional, ¿cuál es la solución del gobierno del presidente Santos? Sacar al ministro a la televisión, sacar al presidente a la televisión, sacar al fiscal a la televisión, a amenazar a los transportadores, y no solo amenazarlos, a reprimirlos. Hubo un muerto en Duitama que cuando intenten paisajearlo y echar cuentos al respecto, fue una víctima del ESMAD en un exceso de fuerza que ya se ha vuelto tradicional desafortunadamente en la República de Colombia. Y esta parte con la que voy a terminar esta intervención me parece especialmente ofensiva e inaceptable. Es que el gobierno nacional, facilitado por una muy buena parte de los medios de comunicación, organizó una especie de linchamiento mediático en contra de quienes estaban con todo derecho y con toda justicia reclamando. Primero intentaron convertirlos en unos monstruos que no tenían en consideración a los pobres de Colombia. Ahora, ¿qué tal? Al doctor Santos le dio por proclamar su infinito amor a los pobres de Colombia, como si no hubiéramos visto una cosa en los 6 años que han transcurrido. Entonces, los camioneros, los culpables de todo. Los camioneros, los culpables de todo. Pero además montaron una cosa que es inaudita en esta campaña de linchamiento mediático que se hicieron. Convirtieron a unos cuantos camioneros que de pronto han tenido algún éxito en sus negocios y han podido acumular más de un vehículo, los convirtieron en los ricos de Colombia y los condenaron a lo que sea con el cuento de que eran los ricos de Colombia. Curiosa cosa, ¿no? Entonces en Colombia resultó que los ricos de Colombia, que además condenan como indeseables en un país de economía de mercado, no son los banqueros, no son las transnacionales, no es el señor Carlos Slim, sino la clase media empresarial vinculada al sistema del transporte colombiano. Tratamiento que además le vienen dando a todas las clases medias de Colombia. Aquí nos montaron la reforma tributaria del 2012 el cuento de que los impuestos tenían que pagarlos, era la clase media asalariada, mientras les bajaban los impuestos a los monopolios y a las transnacionales, y es la reforma que se viene, la reforma tributaria que se viene,
Llamo la atención sobre la gravedad que esto implica. O sea, aquí hay unos que se pueden quedar con todo y no son objeto de ninguna crítica y ni pagan impuestos. Y hay de que un pobre logre salir de la pobreza e ingrese a la clase media y pueda acumular algunos bienes de fortuna, porque entonces se vuelve como una especie de indeseable que debe ser maltratado por el Estado colombiano y por los medios de comunicación. Y como si fuera poco, le montan un pleito a uno de los dirigentes del paro, pleito al que nunca se refirieron antes, con el propósito de satanizar también a ese compatriota, ponerlo como chivo expiatorio y meterle el cuento a los colombianos falaz de que eran unos camioneros dirigidos por dirigentes corruptos y que esos camioneros eran una especie de idiotas que no entendían qué era lo que estaba pasando. Yo hace mucho rato no veía una cosa menos democrática que eso. Finalice, senador. El Estado concentrado para aplastar a un dirigente de una protesta es una política absolutamente inaceptable. Si hay cosas que perseguir judicialmente, que se persigan, pero que a la gente la juzguen y la linchen en los medios de comunicación, instigados por el jefe del Estado y por el ministro de Defensa, me parece una práctica que no tiene nada que ver con lo democrático y es absolutamente inaceptable. Yo lamento concluir diciendo esto: se hizo un arreglo, yo soy respetuoso del acuerdo al cual se ha llegado, pero no me sorprendería, conociendo a este gobierno y conociendo las cosas que se mueven, como esa de imponer en el transporte de carga el modelo Transmilenio, no me sorprendería, colombianos, que tuviéramos que asistir más adelante a nuevas protestas de las organizaciones de los camioneros y de los camioneros colombianos. Muchas gracias, señor presidente.